Muy buenos días, el tema de hoy es a la brecha. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 22 versos 30 al 31. Dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. A la brecha. Mire que aquí encontramos a Ezequiel que está dando una palabra al pueblo de Israel, donde el Señor estaba buscando a alguien o algunos que se pusieran a la brecha por los pecados que estaba viviendo Israel, pero que se pusiera a la brecha a interceder ante el Señor para que no viniera destrucción sobre Jerusalén. Pero no encontró a ninguno. ¿Cuántas veces el Señor busca a alguien que se ponga a la brecha por una nación, por un pueblo, por una ciudad, de pronto por una familia, por una persona? No la haya. Entonces ya cuando la persona está agonizando o ha muerto la persona, no haber orado, no haber intercedido, no haber clamado delante del Señor, y el Señor hubiera tenido misericordia de esa persona. Encontramos acá que la brecha es por nuestra la brecha por otra persona, pero también aquí nos habla precisamente: busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyere, pero no lo hallé. ¿Qué es lo que se nos habla el Señor? Es interceder por otros. Es una postura de amor hacia los perdidos, pero también es buscar la salvación de otros, pero también que conozcan del Señor y que entren en ese proceso, en el cambio, ya que muchos están cegados y hay un velo de engaño del enemigo en ellos. ¿Cuántos están cegados por el mundo, por la inmoralidad, la mentira, el engaño, la traición? Inclusive la palabra habla de velos, vendas en el alma, en la mente, en el corazón de la persona, y no ve más allá. Se les ha hablado de la palabra, pero no entienden. Están ciegos, sordos, mudos, no escuchan, no entienden el mensaje. Y como que el Señor nos está llamando a entrar a la brecha. Entrar a la brecha es ese tiempo de oración, ya que es actuar como ese canal en Dios para poder pedirle al Señor en clamor y ser un medio en el cual la gracia y la misericordia de Dios llegan a quienes no lo conocen. También esas personas que no conocen de Dios, que andan vagando en el mundo, pero que no conocen un Dios. Algunos hablan de Dios, no lo conocen. Yo le pido a Dios, ¿cuál Dios? Hay personas en las cuales va uno y habla con ellos, pero yo todos los días le pido a Dios, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios me habla a usted? No conocen a Dios. ¿Y precisamente por qué? Porque nunca leen la palabra, nunca leen la Biblia. Entonces a cualquier ídolo le rezan, a cualquier Dios le rezan, que no lo conocen. Si no leen la palabra de Dios, ¿cómo podrán conocer al Señor? Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, para que realmente entremos a que ellos lo conozcan. Entrar a la brecha, por ir a por otros, llevarles un mensaje, una palabra, hablar con ellos, decirles de la palabra del Señor, pero también pedirle al Señor que nos dé esa gracia, ese sabor, ese sazón en la palabra, que podamos el Espíritu Santo darnos ese sazón para poder leer la palabra de esa persona y ponernos a la brecha para que esa persona no se pierda, que por lo menos cumplamos esa función, que era lo que el Señor estaba diciendo a Ezequiel. Y precisamente porque en el pueblo no lo quería hacer, no hubo nadie que se pusiera a la brecha, y precisamente en el capítulo 22 encontramos que él resume los pecados y abusos de una nación como castigo por los pecados que Israel estaba haciendo, ya que el Señor dice que lo dispersara entre las naciones, y eso lo habla en los versículos 30 y 31. Lo dice en otra versión, que busque entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyera, pero no lo hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos, en el fuego de mi furor los he consumido y he hecho recaer su conducta sobre sus propias cabezas, declaró el Señor. Y es que aquí el Señor nos llama a usted y a mí, ponernos a la brecha. Representa el peligro que enfrenta Jerusalén, y la ira de Dios estaba a punto de irrumpir un juicio sobre la ciudad pecadora, pero no había nadie que se pusiera en la brecha, que intercediera a favor de esta ciudad, de este pueblo. Y viene el Señor y la destruye, porque no hubo quien se pusiera en la brecha y quien hiciera ese favor, ese vallado delante del Señor. ¿Cuántas personas el Señor nos busca y nos dice que para que Él nos quiere llevar, para que podamos interceder por otros y pueda otras personas entrar a conocer al Señor y poderlo ser libre de esas circunstancias, situación? Encontramos en otro caso la historia de Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham intercedió por su sobrino Lot, pero ¿cómo él intercede para que el Señor no destruyera Sodoma y Gomorra? Pero mire que no encontró ninguno.
Mire que lo encontramos en Génesis 18 del 23 al 30. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti esté el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo aquel lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20, no la destruiré. Respondió, por amor a los 20. Volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. La intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra, para que el Señor no destruyera Sodoma y Gomorra, pero encontramos a la luz de las Escrituras que no encontró ni a un justo en Sodoma y Gomorra. Todos estaban sumergidos en el pecado, algo como lo que sucedió en los tiempos de Noé. Noé halló gracia delante del Señor, pero aún así el Señor solamente salvó a Noé y a los 8 hijos de Noé, a su familia y todos los animales que entraron en el arca. Pero toda la nación, todo el pueblo, todo el mundo murió bajo las aguas. ¿Por qué? Porque ninguno quería arrepentirse del pecado. Pero nada diferente a lo que está sucediendo hoy en la actualidad en el mundo, en una nación, una ciudad, inclusive en un entorno, porque están consumidos más en el pecado. Y el Señor está buscando personas que se pongan a la brecha. Encontramos a Abraham que hablaba con el Señor estaba hablando con él y él decía, si habrá 40, si habrá 40, si habrá 35, si habrá 20, si habrá 10, si habrán 10, no, pero ni siquiera hubieron 10, solamente Abraham intercedió y el Señor solamente pudo salvar a Lot y a su familia. Encontramos que Lot fue salvo por la intercesión de Abraham, pero como no encontró ningún justo en Sodoma y Gomorra, el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué nos está hablando el Señor a la luz de las Escrituras? ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor? Ponernos a la brecha por otras personas, ponernos a la brecha por una nación. Inclusive hay personas que invitan a la iglesia a orar por la nación. Vamos a interceder por la nación, por el gobierno, por nuestros gobernantes, que el Señor tenga misericordia de la nación. El Señor escucha las oraciones, Él escucha la intercesión, así como el Señor escuchó a Abraham, nos escuchará a usted y a mí. Pero mire que hay veces el Señor mira el anhelo y el deseo del corazón, que era lo que había en Abraham, para salvar a Sodoma y Gomorra, pero como estaban tan sumergidos en el pecado, ninguno se puso a la brecha. Es que ni el mismo Lot se puso a la brecha por interceder y orar por la vida de él. Solamente fue por la misericordia del Señor y por irse a la brecha Abraham. ¿Cuáles situaciones el Señor nos presenta en las cuales nos está llevando a usted y a mí a entrar en ese camino, esta transformación, pero también ponernos a la brecha? Y es ponernos a la brecha y clamar y pedirle al Señor que sea Él obrando, que sea Él actuando en cada circunstancia, cada situación, pero que también tenga misericordia, que venga la misericordia del Señor y obre de una manera sobrenatural, acorde a las circunstancias, acorde a la situación. No es quererle torcer el brazo al Señor, sino que Él tenga misericordia. Ya que lo dice el libro de Romanos capítulo 10, verso 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo intercedía por Israel para salvación, por el pueblo de Israel, para que por lo menos hubiera salvación en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, los judíos precisamente no aceptaban al Señor Jesús, no lo recibieron, no lo aceptaron, y es el Señor donde viene y obra para que hayan en ellos esa misericordia en el Señor. Y el Señor quiere hacerlo para que usted y yo entremos también en esa, ponernos a la brecha y poder encontrar la misericordia del Señor, y que sea el Señor obrando y actuando acorde a su voluntad para cada circunstancia, cada situación. Yo no sé si de pronto alguien le ha pedido a usted que ore por alguien, que pida, ore por mí ante el Señor, y como que no lo hacemos, como que no tenemos tiempo, o como que estamos tan ocupados en otras cosas y no lo hacemos. Pero mire que lo encontramos al mismo Señor Jesús en Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes.
Aún el Señor, después de todo lo que le hicieron al Señor Jesucristo, lo flagelaron, lo golpearon, lo maltrataron, lo vituperaron, dice que su cuerpo quedó como podrida llaga colgado en la cruz. Pero el Señor solamente dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ponernos a la brecha es ponernos a la brecha por otras personas, pero también por una ciudad, por una nación, por unos gobernantes. De pronto no lo merecen, pero usted y yo, el Señor escuchará la oración. Y es que el Señor, usted y yo nos pongamos a la brecha y clamemos delante de él. Hoy le pido al Señor que usted y yo nos pongamos a la brecha, pero no por lo que usted y yo pensamos o creemos, para que el Señor tenga misericordia por esa ciudad, por esa nación, por ese pueblo, por esa familia, por esa persona, y que el Señor tenga misericordia y le permita que tenga salvación en Cristo Jesús.